Lo que ocurre detrás de puertas cerradas es un misterio, reflexionó don Matías al cruzar la entrada de la casa de su hijo en Guadalajara. Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras se adentraba en el lugar. Toda su vida había transcurrido en Tapalpa, un pueblo caracterizado por su aire puro y su cálida comunidad, donde, a sus 84 años, había logrado mantenerse independiente. Sin embargo, tras enfrentar una complicada cirugía de cadera, mudarse con su hijo Raúl y su nuera Alejandra se convirtió en una necesidad ineludible. Desde que puso un pie en la casa, don Matías sintió algo peculiar, casi incómodo. Era una vivienda amplia y moderna, decorada con muebles sofisticados y tonos claros. Raúl caminaba a su lado con un entusiasmo evidente, mostrándole cada rincón como si quisiera convencerlo de que todo había sido diseñado pensando en él. Raúl, con una sonrisa orgullosa, dijo: «Papá, aquí tienes todo lo que necesitas. La cocina está a la derecha y la sala tiene una vista increíble al jardín. Alejandra y yo pensamos en cada detalle para que estés cómodo». Don Matías asintió en silencio, esbozando una ligera sonrisa de agradecimiento mientras sus ojos se posaban en Alejandra, que lo observaba desde la cocina. Su expresión no era cálida ni acogedora, más bien, parecía una mirada distante y analítica, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Una incomodidad lo invadió, como si esa casa, impecable en apariencia, ocultara algo sombrío. Don Matías intentaba adaptarse al nuevo entorno mientras Raúl continuaba mostrando la casa con entusiasmo. «Esta será tu habitación, papá», dijo finalmente al llegar al final del pasillo. El cuarto era sencillo y pequeño, con una cama modesta, una mesita de noche y una ventana que daba al patio trasero, protegida por una reja delgada pero firme. La luz que entraba por la ventana era tenue, iluminando el espacio con un brillo apagado que parecía disiparse entre las paredes. Raúl señaló la cama y una pequeña televisión con evidente orgullo. «Espero que te guste, papá, lo preparamos especialmente para ti», agregó sonriente. Don Matías, intentando disimular la opresión que sentía en su pecho, sonrió levemente. «Claro que me gusta, hijo», respondió, aunque por dentro no lograba deshacerse de una sensación de encierro. Alejandra apareció entonces en el marco de la puerta, apoyada con aire casual, pero en su sonrisa se percibía algo más. «Espero que encuentre todo a su gusto», don Matías, dijo en un tono que resultaba amable en la superficie, pero cargado de una advertencia implícita. «Aquí todos tenemos responsabilidades y respetamos las normas de la casa, incluidos nuestros invitados». Raúl, ajeno a la tensión en el aire, interpretó las palabras de su esposa como una muestra de hospitalidad y sonrió ampliamente. «Es estupendo que Alejandra se esfuerce tanto por hacerte sentir bien», dijo, sin percibir el peso oculto en sus palabras. Don Matías intentó calmar su inquietud, pero una punzada de malestar permaneció en su pecho, como un recordatorio de que estaba en un lugar que no era suyo. La noche llegó, y con ella un silencio pesado que inundaba la casa. Don Matías se acomodó en la cama, intentando conciliar el sueño, pero la incomodidad no le daba tregua. Trataba de convencerse de que debía aceptar su nueva realidad, que su cuerpo ya no era el mismo y que necesitaba la ayuda de su hijo para recuperarse. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la mirada fría de Alejandra aparecía en su mente, como una advertencia silenciosa que no podía ignorar. De pronto, un sonido desde la sala rompió el silencio. Don Matías se levantó despacio, cuidando de no hacer ruido, y se acercó a la puerta para escuchar mejor. Era la voz de Alejandra, baja y firme, mientras hablaba por teléfono. «Sí, ya está aquí». «No, Raúl no sospecha nada. Claro que sé lo que estoy haciendo». Cada palabra lo dejó petrificado. ¿Qué significaban esas frases? ¿Qué era eso que Raúl no debía sospechar? Con el corazón latiéndole con fuerza, don Matías se apoyó en la pared para recuperar el aliento. La sensación de opresión en el cuarto creció, como si el espacio se hiciera más pequeño y oscuro. Esa noche, apenas pudo dormir. Las palabras de Alejandra seguían resonando en su mente: «Raúl no sospecha nada. Claro que sé lo que estoy haciendo». Al día siguiente, don Matías se levantó con los párpados pesados y el cuerpo adolorido por la falta de descanso.
Durante el desayuno, Raúl hablaba animadamente sobre sus proyectos en el trabajo y los planes para el fin de semana, completamente ajeno a la tensión que llenaba el ambiente. Alejandra se movía por la cocina con precisión calculada, sirviendo el café y colocando los platos con un cuidado que parecía mecánico. Cuando se acercó a la mesa para servirle a don Matías, sus ojos se encontraron y él sintió un escalofrío al notar la dureza en su mirada. «Papá, espero que te adaptes pronto», dijo Raúl con una sonrisa sincera mientras revisaba correos en su teléfono. «Nos encantaría que te sintieras parte de nuestra rutina». Don Matías asintió, devolviéndole la sonrisa con esfuerzo. «Claro, hijo», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. A medida que pasaban los días, don Matías intentó acostumbrarse a los horarios y reglas de la casa, aunque cada vez sentía más el peso de la atmósfera opresiva. Alejandra, detrás de una fachada educada, lanzaba comentarios sutiles llenos de ironía o pequeñas críticas que lo hacían sentir incómodo. Las tareas que le asignaba parecían aumentar con cada jornada, volviéndose más exigentes y difíciles de realizar para alguien de su edad y en recuperación. Un día, mientras trataba de organizar los armarios de la cocina, una tarea que Alejandra le había asignado temprano, don Matías sintió un dolor agudo en la cadera. Se detuvo, apoyándose en la encimera para recuperar el aliento. Apenas podía moverse cuando Alejandra apareció en la puerta, mirándolo con una expresión de impaciencia disfrazada de desprecio. «¿Qué pasa, don Matías? ¿Se cansa tan rápido?» «Pensé que en Tapalpa las personas eran más fuertes», comentó con una sonrisa sarcástica. Don Matías, sin fuerzas para responder, bajó la cabeza y continuó con la tarea. No quería que Raúl se enterara de las dificultades que enfrentaba con su nuera. Temía que esto pudiera incomodar a su hijo y trataba de convencerse de que necesitaba ser más paciente, más fuerte. Sin embargo, cada día era más difícil. El dolor en su cadera se intensificaba, las noches eran interminables y los pensamientos oscuros llenaban su mente. A pesar de su esfuerzo por cumplir con lo que Alejandra le pedía, su salud comenzaba a deteriorarse. Se sentía cada vez más débil, y la energía que solía caracterizarlo se estaba apagando poco a poco. Una tarde, mientras Raúl no estaba en casa, Alejandra lo confrontó directamente en el patio. Don Matías barría lentamente las hojas caídas, sus movimientos eran pesados, y el dolor en la cadera lo obligaba a detenerse con frecuencia. Alejandra lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados, su expresión era dura y su tono, cortante. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse aquí?», soltó sin rodeos. «Esta no es una casa de beneficencia, don Matías». Él tomó aire profundamente, buscando la calma para no responder impulsivamente. «Hago lo mejor que puedo, Alejandra. Solo necesito tiempo para adaptarme y recuperarme», dijo con voz apagada. Ella soltó una risa seca, sin rastro de empatía. «¿Recuperarse? Mire, don Matías, esto no es Tapalpa. Aquí todos tienen que aportar. Y si no puede hacerlo, quizá debería considerar otras opciones. Hay lugares que cuidan a personas como usted. Créame, si esto no funciona, esa será la siguiente opción». Las palabras de Alejandra lo golpearon como un puñal. Jamás en su vida se había sentido tan humillado. La sola idea de que pudiera convencer a Raúl de enviarlo a un asilo llenó su pecho de miedo y tristeza. A partir de ese momento, la actitud de Alejandra se volvió aún más cruel, como si su objetivo fuera quebrarlo por completo. Una mañana, mientras intentaba limpiar el piso de la cocina, una tarea agotadora que Alejandra le había encargado, don Matías sintió como el dolor en su cadera se hacía insoportable. Apretó los dientes e intentó ignorarlo, pero, en un descuido, el cepillo se le escapó de las manos, y él se desplomó al suelo, incapaz de levantarse. Desde la sala, Alejandra escuchó el ruido y apareció en la puerta de la cocina. Su expresión era una mezcla de impaciencia y desprecio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, sin molestarse en ayudarlo. «Mire, don Matías, si sigue dando problemas, Raúl tendrá que saber lo difícil que es para mí cuidar de alguien tan dependiente». Don Matías, atrapado en el suelo, sintió una profunda desesperación. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, y aunque intentó contenerlas, su orgullo se rompió en pedazos en ese momento.
Alejandra lo observaba con una mirada que parecía disfrutar de su vulnerabilidad, una pequeña sonrisa apenas perceptible curvaba sus labios. Con mucho esfuerzo, don Matías logró ponerse de pie, temblando y respirando con dificultad. Sin decir una palabra, se retiró a su habitación, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Al llegar, se dejó caer en la cama, agotado y derrotado, preguntándose cuánto más podría soportar aquella vida. Esa noche, mientras la casa permanecía en completo silencio, don Matías yacía en su cama, mirando el techo e intentando encontrar una salida a su situación. Sabía que no podía continuar soportando las humillaciones de Alejandra, pero tampoco quería preocupar a Raúl, su único hijo. Se sentía atrapado, como si el tiempo y las circunstancias conspiraran para mantenerlo en aquel lugar de constante dolor y desdén. De repente, un ruido llamó su atención. Provenía de la sala. Se levantó con cuidado y, apoyándose en su bastón, caminó hacia la puerta de su habitación para escuchar mejor. Era la voz de Alejandra, hablando por teléfono con ese tono bajo y calculado que parecía reservado para situaciones ocultas. Sí, todo está bajo control. Raúl no sospecha nada, dijo, con una frialdad que heló a don Matías. Sabes que si las cosas se complican, siempre puedo desaparecer. Las palabras lo dejaron paralizado. ¿Qué significaban? ¿Qué ocultaba Alejandra? Lentamente, regresó a su cama, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche, apenas pudo dormir, atormentado por preguntas que no tenían respuesta. Algo en esa casa no estaba bien, y cada día que pasaba lo confirmaba más. Al amanecer, con el cansancio reflejado en su rostro, don Matías salió al pequeño jardín trasero, buscando algo de tranquilidad. Mientras observaba las plantas y trataba de calmar su mente, una figura en el jardín vecino llamó su atención. Era una mujer de cabello plateado que cuidaba con esmero sus plantas, hablándoles con suavidad, como si fueran compañeras de toda la vida. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer sonrió amablemente y levantó la mano en un gesto amistoso. «Buenos días», dijo con calidez. «Soy María. Noté que hace unos días llegaron nuevos vecinos. ¿Es usted el papá de Raúl?». Don Matías asintió, sorprendido por la amabilidad de la mujer. «Sí, soy don Matías. Vine de Tapalpa para quedarme con mi hijo por un tiempo», respondió, tratando de sonar cordial. María lo miró con atención, notando las líneas de cansancio en su rostro y la tristeza que parecía ocultar detrás de su postura. «Tapalpa, qué lugar tan bonito», comentó con una sonrisa nostálgica. «¿Y cómo lo ha tratado Guadalajara?». Don Matías sonrió débilmente. «Es diferente. Uno se acostumbra a la tranquilidad del pueblo, y la vida aquí tiene otro ritmo», dijo, intentando disimular su incomodidad. María, perceptiva, no insistió. Con un gesto amable, lo invitó a sentarse en una pequeña banca cerca de la reja que separaba ambos jardines. «¿Por qué no se queda un ratito? Me haría mucha compañía mientras cuido mis plantas. Siempre es un regalo tener con quien conversar». Por primera vez en semanas, don Matías sintió un alivio inesperado. Se sentó y, durante varios minutos, hablaron de cosas simples, el clima, los recuerdos de sus pueblos y las plantas que ambos cuidaban. Esa charla, ligera y cálida, le devolvió una chispa de esperanza que creía perdida. Con el paso de los días, don Matías y María establecieron una rutina secreta y reconfortante. Siempre que tenía un momento libre, salía al jardín con la esperanza de encontrarla cuidando sus plantas. María lo recibía con una sonrisa amable y cada día le mostraba una flor nueva que había crecido o compartía un consejo sobre cómo aliviar su dolor de cadera. Las conversaciones con ella se convirtieron en su refugio. María lo escuchaba con atención, como si las palabras de don Matías fueran un valioso tesoro. Una tarde, en la que el cansancio y la tristeza lo abrumaban más de lo habitual, su postura se veía más caída de lo normal, y su mirada, antes llena de vida, parecía apagada. María, percibiendo su angustia, lo miró a los ojos con una mezcla de ternura y seriedad. «Don Matías, ¿hay algo que le preocupe? Si quiere hablar, puede confiar en mí. A veces, es más fácil abrirse con alguien de fuera que con la propia familia», dijo en voz baja.
Don Matías dudó al principio, bajando la mirada, temeroso de traerle problemas a alguien que apenas conocía. Pero la calidez de María lo hizo sentirse seguro. Tras un profundo suspiro, comenzó a hablar. María, las cosas no son como esperaba. Mi nuera no está contenta con mi presencia aquí, y ha sido muy difícil. María lo escuchó sin interrumpirlo, asintiendo suavemente para darle ánimos a continuar. Me asigna tareas pesadas, muchas veces sin razón, y no quiero preocupar a Raúl, pero esto me está afectando. Cada día me siento más como una carga, confesó, con la voz temblorosa. María lo observó con preocupación, sus manos se apretaban en silencio mientras procesaba sus palabras. Aunque no conocía todos los detalles, comenzaba a comprender la magnitud de la situación. Había una mezcla de tristeza e indignación en su rostro, pero también una determinación firme que empezaba a surgir. ¿Y Raúl? ¿No se ha dado cuenta de nada?, preguntó María con cautela, su tono lleno de interés y preocupación. Don Matías suspiró, negando con la cabeza. Alejandra es muy hábil para ocultarlo todo. Frente a él, es una persona completamente distinta. No quiero ser una carga para él, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Me siento atrapado en mi propio silencio. María asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y resolución. Durante años había trabajado como asistente social y conocía bien el tipo de manipulación que podía quebrantar a una persona, haciéndola dudar de sí misma. Su experiencia la llevó a ofrecer unas palabras que cargaban tanto comprensión como esperanza. Don Matías, usted no está solo. A veces, las cosas pueden resolverse de formas inesperadas. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en decírmelo, ¿de acuerdo? Nadie debería pasar por algo así, mucho menos en su situación, dijo, colocando una mano sobre la de él con un gesto tranquilizador. Don Matías la miró agradecido, sintiendo por primera vez en semanas que alguien lo apoyaba y comprendía. Aunque el temor hacia Alejandra seguía presente, la presencia de María encendía una pequeña chispa de esperanza en su interior. ¿Qué le parece si nos vemos cada tarde?, propuso María, con suavidad. Así, si alguna vez necesita hablar, yo estaré aquí. A veces, solo necesitamos saber que alguien está de nuestro lado. Don Matías asintió con una débil sonrisa, notando cómo una ligera calma comenzaba a instalarse en su corazón. Esa noche regresó a su habitación con una renovada sensación de fuerza. Aunque la situación seguía siendo difícil, ahora tenía a alguien dispuesto a escucharle y ofrecerle apoyo. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, don Matías intentaba conciliar el sueño. Aunque había sentido algo de alivio gracias a las palabras de María, la tensión seguía presente. Cerró los ojos, pero su descanso fue interrumpido por una voz baja que venía desde la sala. Era Alejandra, hablando nuevamente por teléfono. Sí, María, la vecina. No te preocupes, todo está bajo control. Pero si alguien pregunta, diles que no sabemos nada, decía en un tono frío y calculador. Don Matías permaneció inmóvil en su cama, escuchando cada palabra con creciente inquietud. ¿Qué era eso que no debían saber? ¿Por qué mencionaba a María? Las palabras de Alejandra retumbaron en su mente durante horas, llenándolo de dudas y desconfianza. A la mañana siguiente, aún afectado por lo que había escuchado, salió al jardín esperando ver a María. Sus conversaciones con ella se habían convertido en su única fuente de consuelo, pero esta vez el jardín vecino estaba vacío. Sintió una punzada de decepción mientras intentaba distraerse mirando las plantas y los pájaros que revoloteaban cerca. De repente, un ruido a sus espaldas lo hizo girar. María se acercaba con una bolsa de papel en la mano, pero su expresión ya no era tan serena como siempre. En su rostro se notaba una mezcla de preocupación y determinación. Don Matías, dijo en voz baja al llegar, ¿podría acompañarme a mi casa por un momento? Hay algo importante que debo mostrarle. Aunque sorprendido, don Matías asintió lentamente. Apoyándose en su bastón, siguió a María hacia su casa, cruzando la pequeña puerta que separaba a ambos jardines. Lo que estaba por descubrir cambiaría su perspectiva de todo lo que había vivido hasta entonces. María lo condujo hasta su sala y le ofreció asiento.
Sin perder tiempo, sacó varios papeles de la bolsa que llevaba consigo y los colocó sobre la mesa. Su expresión era seria, pero en su mirada había una firmeza que don Matías no había visto antes. Don Matías, necesito que escuche con atención, comenzó, desplegando recortes de periódico, documentos y algunas fotografías. Creo que su nuera no es quien dice ser. Don Matías frunció el ceño, confundido. Tomó uno de los recortes y leyó el titular, Familia estafada en escándalo de inversión fraudulenta. Era una noticia de un periódico local de Veracruz, con fecha de hace unos 10 años. El artículo relataba cómo una mujer joven, llamada Rosa Ortega, había engañado a una familia para que invirtiera en un negocio falso, huyendo con una gran suma de dinero antes de ser identificada por las autoridades. Al mirar detenidamente la foto borrosa que acompañaba el texto, el rostro de don Matías palideció. ¿Alejandra? ¿Se llama Rosa?, preguntó con voz temblorosa, apenas creyendo lo que veía. María asintió, mordiéndose los labios. Sí. Alejandra, o Rosa, tiene un historial de manipulación y fraude. Ha cambiado de identidad al menos 2 veces para evitar ser atrapada. Una antigua colega mía en Veracruz me ayudó a obtener esta información, explicó, señalando los documentos. Don Matías revisó los papeles uno por uno, con manos temblorosas y el corazón acelerado. Cada página confirmaba lo que su intuición le había estado gritando desde que llegó a la casa: Alejandra no era la persona que aparentaba ser. Su habilidad para engañar y manipular a las personas era alarmante, y Raúl, su propio hijo, parecía ser otra de sus víctimas. María lo miró con empatía, colocando una mano sobre su hombro. Todavía no podemos decirle nada a Raúl. Necesitamos reunir más pruebas antes de enfrentarla. Usted sabe que ella podría manipular la situación a su favor, advirtió. Don Matías asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del asunto. Aunque su corazón estaba lleno de dolor y desilusión, también sentía una nueva determinación. No podía permitir que Alejandra siguiera haciendo daño, ni a él ni a su hijo.